El día de hoy le daré voz a Isabel, así que comencemos con el relato. Esto pasó cuando yo era muy niña, así que voy a contarles lo que recuerdo. Tenía por vecina a una señora, la cual a nadie le caía bien. Ahí donde vivíamos todavía había mucho terreno, había una que otra casa, era un lugar tranquilo, pero también de noche daba mucho miedo, ya que no había luz ni lámparas en las calles. Y doña Mari, que era mi vecina, era una mujer muy problemática. Todo el tiempo se la pasaba peleándose con los vecinos. Yo estaba niña y no le daba mucha importancia a esos pleitos de adultos, pero recuerdo que de vez en cuando la veía discutiendo con su esposo. Su esposo era albañil y tenía hijos ya grandes con él. No sé bien cómo fue la historia exacta, pero el esposo terminó colgándose. Y es que supuestamente lo que decían las malas lenguas era que doña Mari y su hijo tenían algo que ver. Al parecer el señor había dejado una carta donde él decía que se iba de este mundo precisamente por eso, porque su esposa y su hijo tenían una relación que iba más allá de una relación normal de madre e hijo. Desde luego algunas personas creían que era verdad y algunas otras no. Creían que el señor, como tomaba y era celoso, se hacía ideas que no eran. Recuerdo claramente el día que lo encontraron. Estaba jugando con una amiga y ellas corrieron al cuarto donde el señor estaba colgado. A mí no me tocó verlo, pero a ella sí. Desde ese día nos daba mucho miedo jugar cerca de ese cuarto. Y es que el cuarto ese estaba a medias de nada. Saliendo de mi casa me tocaba verlo de frente y estaba apartado de la casa de la señora Mari. Era un cuarto donde guardaban tiliches y tenían cosas de la construcción, donde el señor guardaba su herramienta. Ahí fue donde él terminó con todo. Entonces, no solo para jugar, sino también para ir a la tienda, tenía que pasar por ahí. Y me daba mucho miedo, y más si me mandaban de noche. Después de que el señor falleció, ella se metió a trabajar a una cantina. Toda la gente de ahí sabía a lo que se dedicaba y hablaban mal de ella por eso, porque no pasaron ni 2 meses cuando ella ya estaba trabajando ahí. A veces la veían llegar con hombres pues tomados y los metía a su casa y era la comidilla de ahí del barrio. Todos la criticaban. También había rumores de que ella le hacía la brujería. La gente decía que ella hacía conjuros e invocaba espíritus en la noche. Algo que no me había tocado ver, así que hasta que lo vi y me di cuenta de que era verdad, es que empecé a tenerle miedo. Y es que una noche mientras dormíamos, mi habitación colindaba con su patio. Se escuchaba como si estuvieran excavando. Y también la escuchaba a ella gritando y diciendo rezos o cosas así. Entre esos rezos y murmullos se escuchaba que decía, vas a ser mío, vas a ser mío. Recuerdo que yo estaba toda asustada, tenía como 8 años y dormía en la misma habitación que mis hermanos, así que los desperté como pude. Quería saber si lo que estaba escuchando era real o estaba soñando. Cuando ellos se despertaron, pues estaban igual que yo, estábamos asustados, porque no solo era lo que escuchábamos, sino también estaba lloviendo, que hacía que todo esto se viera más tenebroso. No nos dejaba dormir, ya tenía bastante tiempo haciendo eso. Mi hermano hasta golpeó la pared. Yo le dije que no lo hiciera porque me dio mucho miedo y él aún así lo hizo. Dio como 3 golpes y después así de la nada vimos una imagen, una figura humana dentro del baño de nuestro cuarto. Estaba la luz apagada y solo tenía una cortina que estaba medio recorrida. Detrás de esa cortina pudimos ver a alguien con el cabello largo y traía algo en la mano, no sabíamos qué era, pero parecía que nos estaba amenazando. No me podía mover. Así con la pura mirada volteé a ver a mis hermanos para ver si estaba despierta o estaba dormida. Es que de pronto creí que ya estaba soñando. Y cuando miré a mis hermanos los vi igual que yo, con los ojos abiertos y paralizados. Era la señora, era doña Mari, la que estaba en el baño, pero su semblante se veía muy diferente y nos miraba con un odio y de una manera muy fea
que lo único que sentíamos era miedo. Después de unos minutos de estar paralizados, mi hermano, el más pequeño, empezó a gritar y a llorar y despertó a mis papás. Mi mamá se levantó y fue de inmediato a nuestro cuarto. Nos preguntó qué estaba pasando y le dijimos lo que habíamos visto. Mi mamá sí sabía que la señora hacía esas cosas y nos dijo que no tuviéramos miedo. Nos pusimos a orar, a leer la Biblia y dejamos la luz prendida. Días después de que pasó eso, de su barda que daba a nuestro patio, aventaron un virote lleno de menstruación. Supe que era eso porque mi mamá me dijo que era una manera en la que las brujas hacían sus brujerías. Nunca supe por qué hizo eso, ni qué fin tenía o qué tipo de brujería era, pero nos la aventó a nuestro patio. Y era algo muy raro porque a pesar de que hacía esas cosas, cuando pasaba por afuera de nuestra casa nos saludaba como si nada. Mi mamá no le decía nada porque le teníamos algo de temor, ya que se rumoraba que lo que le había pasado a su esposo ella lo había provocado, que ella le había hecho algo para que él llegara a tomar esa decisión. En ese tiempo recuerdo que había otra vecina. Esta vecina era como uña y mugre de doña Mari. Todo el tiempo se la pasaban juntas. Ella iba a su casa y doña Mari iba a la de ella. Y a esta vecina le llamaremos Carmen. Pues Carmen vivía con su esposo y con sus hijos. Ella tenía siempre su casa limpia. La recuerdo siempre barriendo la calle. Estaba bien hasta que empezó a juntarse con doña Mari. Cuando doña Mari iba a su casa, por lo regular le llevaba cervezas. Y eso lo recuerdo bien porque muchas veces mandaron a mi hermano a la tienda. Mi hermano les hacía el mandado y ellas le daban una propina. Doña Carmen empezó a cambiar demasiado. Ya no se le veía barriendo la calle, mucho menos limpiando su casa como siempre lo hacía. Casi todo el tiempo se la pasaba tomando. Hasta que descubrimos que doña Mari andaba con su esposo y doña Carmen los había descubierto. Ella quiso mantenerlo en secreto, pero al final todo el mundo se dio cuenta. Al sentirse mal por la situación y por lo que estaba pasando entre su esposo y doña Mari, ella se tiró al vicio y empezó a tomar. Duró años así tomando, hasta que finalmente falleció. Mientras doña Carmen continuaba con vida, si a eso se le puede llamar vida, doña Mari se paseaba para acá y para allá con su esposo. Ya de plano le valía y se descaró. Toda la gente sabía que eran amantes y ni siquiera lo ocultaban, en lo que doña Carmen se la pasaba tomando y perdida de borracha. Después de un tiempo, doña Mari ya no era un mito, ya no era que dijeran que tal vez se dedicaba a eso de la brujería, sino que ahora sí hasta había puesto un letrero afuera de su casa, donde decía que se hacían trabajos, amarres y todas esas cosas. Entonces estaba confirmando que sí, que lo que decía la gente era verdad. Y no solo hacía trabajos buenos, como dicen por ahí, para mí la brujería es brujería, sino que hacía trabajos, digamos, más fuertes. Y es que iba mucha gente de todo tipo a visitarla. Y eso yo lo sabía porque al vivir tan cerca, a veces veía como la gente hasta hacía fila, porque supuestamente era muy buena en lo que hacía. A pesar de que nosotros sabíamos lo que hacía, cuando pasaba y nos saludaba, la saludábamos. De verdad le teníamos miedo, porque decían que ella podía hacer muchas cosas. Decían que lo que le pasaba a doña Carmen era porque ella le había hecho un trabajo y que había destruido su vida por envidia, a pesar que era su supuesta mejor amiga. Doña Mari se quedó con su esposo y doña Carmen falleció. Aunque años después el esposo de doña Carmen la dejó porque le fue infiel. Y es que tuvo un hijo de otro señor, de un señor que no tenía nada que ver ahí, era un señor que estaba prácticamente de pasada. Estaba trabajando como albañil en la obra de un vecino. Ahí fue donde lo conoció y ahí salió embarazada de él. Entonces el que era esposo de doña Carmen termina igual que doña Carmen, tirándose al vicio, porque no soportó que doña Mari lo hubiera engañado. Y es que ella ni siquiera lo negó, ya que después de que se dejaron, ni siquiera pasaron 2 semanas cuando ya estaba con el otro hombre. Como les digo, un hombre que ni siquiera era de ahí. Lo más curioso de este caso es que recuerdo que todas las navidades, cuando hacían posadas y los niños iban a rezar el rosario, siempre, pero siempre, a la primera que le tocaba era ella, en su casa,
como si ella no hiciera nada de lo que hacía. O sea, algunas noches la escuchaba invocando no sé qué tantos espíritus y en ocasiones estaban rezando el rosario en su casa. La gente lo sabía y todo esto lo hacían por una taza de canela y 2 galletas. Y otra cosa curiosa aquí era que a pesar de que había mucha gente que iba a visitarla, que con todos estos trabajos que hacía, nunca dejó de vivir mal. Siempre vivió en total pobreza. En la actualidad sigue viviendo igual. Y eso lo sé porque a pesar de que ya no soy su vecina, cuando voy a ese lugar a visitar a algunas amigas, todas las demás familias progresaron menos ella. Y aunque sé que todo lo que pasó en ese momento pudo haber sido casualidad, estoy segura de lo que vi esa noche. Mis hermanos y yo aún lo recordamos, y es algo que créanme que jamás vamos a olvidar. Así que sí, para mí sí existen las brujas. Yo conocí a una y era mi vecina. Recuerda que si quieres ver contenido similar a este, te puedes suscribir. Continuemos con la siguiente historia. Mi nombre es Fabiola. En ese tiempo yo trabajaba en el mostrador de una panadería. Todos los días saliendo de la escuela me iba a ayudarle a doña Marta. Era una señora ya mayor que siempre estaba muy activa. A pesar de la edad que tenía, nunca la veía sentada, descansando o sin hacer nada. Es que su frase siempre era que a descansar al panteón. Era mucho más rápida que yo. En cuanto llegaba una persona, luego la despachaba. A veces ni siquiera me daba tiempo de pensar cuando ella ya estaba atendiéndolas. Y siempre me decían, no, Fabiola, la verdad que tú estás buena, pero buena para traer la muerte. Yo me lo tomaba a broma, porque a pesar de que sí era mi patrona, ella me lo decía así, con sentido del humor, nunca en afán de regañarme. Y no solo era trabajadora, sino que también tenía un buen sentido del humor. Así que ahí con ella nunca te aburrías. Siempre tenía historias o a veces hasta chistes contaba. Era una persona muy agradable. Ya era mayor, tenía 82 años y a pesar de su edad, les digo que andaba para acá y para allá como si nada. Entonces un día llego a la panadería y no estaba ella, estaba una de sus hijas. La vi algo triste y le pregunté si todo estaba bien. Y ya me dijo sí, pero mi mamá se cayó. Al parecer se había caído en su casa. Me dijo que la habían llevado a urgencias y que allí estaba en el hospital. Sentí feo porque al ser una persona mayor, sabía que cualquier golpe o cualquier mal caída o cualquier mal paso podría ser grave para ella. Y lamentablemente así fue. A pesar de toda su vitalidad, después de esa caída ya no volvió a ser la misma. Y es que de ahí empezó de mal en peor. Hasta dejó de ir a trabajar. Unas semanas después de que ella tuvo ese accidente, yo fui a visitarla. La vi muy triste y cabizbaja porque pues lo que más le gustaba a ella era estar en la panadería y atender. Y se sentía mal porque no podía hacerlo. No sé qué tenía que ver con la caída, pero después se empezó a enfermar de otras cosas. Su salud se empezó a deteriorar. Yo iba a visitarla por lo menos una vez por semana. A veces trataba de hacer como que se riera o le recordaba cosas chuscas que nos habían pasado despachando en la panadería, algunas anécdotas que teníamos en común, pero ni así podía hacer que ella sonriera. Ella se sentía mal y decía que quería seguir trabajando, pero que no podía. Se sentía impotente. Y recuerdo que me decía, ¿cómo quisiera salirme de este cochino cuerpo para poderme ir a trabajar sin ningún problema? Porque las ganas las tengo, pero el cuerpo es el que no me deja. Y así, cada que iba a visitarla me decía lo mismo. Yo me sonreía y le decía que en cualquier momento iba a poder hacerlo nuevamente y que iba a estar mejor. Se veía desanimada y parecía como que presentía lo que le iba a pasar. Y es que una semana antes de que se fuera, me dijo que ella sentía que ya tenía que irse, que ella sentía que no iba a durar mucho. Yo creía que era por la depresión que tenía, pero sí, no duró ni una semana. Todavía cuando estaba en el velorio no lo podía creer. Veía el cajón, yo no me quise acercar a verla, quería recordarla como era, siempre activa, sonriente y carismática, porque ella era así, y sobre todo trabajadora. La panadería se sentía sola, aunque si le soy sincera, como ya tenía bastante tiempo sin ir a trabajar, ya me había acostumbrado a que ella no estuviera ahí, hasta que empezaron a suceder cosas. Y es que mi trabajo no solo era despachar, era acomodar en las vitrinas el pan,
ponerlos de manera que se vieran bien y que la gente pudiera escoger mejor. Y recuerdo que cuando ella vivía me decía cómo acomodarlos. A veces yo los quería acomodar de una manera y ella me decía que no se veían bien así y me mostraba cómo hacerlo. Pues ahora que estaba sola, a veces ni siquiera me acordaba de ver acomodado ciertos panes y ya estaban en su lugar. Y otras veces cuando quería hacer otra cosa ya estaba hecho. Yo estaba segura de que yo no había hecho nada de eso. Yo no les decía nada a sus hijos porque creí que iban a pensar que estaba loca o que estaba inventando cosas y no se me hacía bien. Iba a ser de mal gusto porque estaban tan dolidos, creía que a lo mejor no lo iban a tomar bien. Hasta que una de sus hijas le hizo el comentario a otro de sus hijos y le dijo, es que mi mamá ni siquiera después de muerta descansa. El día de hoy en la casa, aunque no me lo creas, la cama de mi mamá estaba tendida y yo no la atendí. Y es que ella lo primero que hacía antes de irse a la panadería era tender su cama y dejar su cuarto recogido y todo acomodado para cuando regresara poder descansar. Cuando escuché esto me di cuenta de que no eran alucinaciones mías y que de verdad sí estaba pasando algo raro. Así que me atreví a decirles y a platicarles lo que yo estaba experimentando. Y así continuaron pasando cosas que yo pienso que a cualquier persona le daría miedo, pero como yo la conocía tan bien y creía que era ella la que hacía todo esto, no sentía temor. En esos días entró una chica nueva a trabajar, ya que el trabajo que hacíamos doña Marta y yo lo estaba haciendo yo sola, y esta chica me empezó a decir que pasaban cosas raras. Yo solamente me sonreí y le dije que era doña Marta, que aún después de muerta seguía trabajando. No creí que le fuera a afectar tanto que le dijera esto, porque sí, le afectó tanto que ya al día siguiente no fue a trabajar. Y es que al parecer, cuando salió del baño, escuchó que alguien le habló y me dijo que creyó que era yo, que escuchó una voz que le dijo que no le echó agua al baño. Y es que va a parecer raro, pero doña Marta era lo que siempre nos peleaba, que tuviéramos el baño limpio. Y es que para echarle agua al baño teníamos que caminar, ir hasta donde estaban los tambos y con una cubeta traer agua. Eso era algo que ella siempre nos recalcaba, que antes de entrar al baño primero fuéramos por la cubeta para cuando fuéramos a salir nada más echarle agua y ya. Pero esta chica dice que cuando escuchó que le dijeron eso, de inmediato se asomó al piso de abajo y vio que yo estaba ahí, que era imposible que yo le hubiera dicho algo. Le platiqué y le dije que tal vez había sido doña Marta. Pues resulta que al día siguiente ya no fue. Después de un tiempo dejé de trabajar ahí porque me casé y tuve hijos, pero es algo que nunca se me va a olvidar. Siempre voy a recordar a doña Marta con mucho cariño y a reconocerle que ni siquiera después de muerta se fue a descansar. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Mi nombre es Janet Flores y recuerden que yo cuento historias que me envían ustedes los suscriptores, así que los invito a que me envíen sus relatos a este correo electrónico. Si me siguen desde mi otro canal, me lo pueden enviar también por Facebook. Muchas gracias y ahora sí nos vemos en un siguiente video. Adiós. Bye.